¿Qué tal? ¿Cómo ¿Te va? andamos? ¿Bien? Yo bien, bien, la verdad que sí. Haciéndome eco de tus palabras, justo esta lluvia me parece que viene bien, viendo las noticias de los incendios que hubieron hace poco allá en Posadas, Ajá, sí, cerca del sí. aeropuerto. Fueron varios incendios de gran magnitud y la verdad que esta lluvia viene bien para frenar todo eso, así que bienvenida a la lluvia. Ajá. Y bueno, viniendo para acá, otra cosa que me gustaría decirle por ahí a la gente que maneje con precaución porque vi tres accidentes justo Tres que accidentes. tres accidentes. Entonces, por eso que manejen con precaución, hay que cuidar, ¿no? La Ajá. salud, la vida, así que ante todo la prevención y la seguridad al volante me parece importante recalcarlo. Totalmente. Bueno, me Este, mencionaba fuera de aire un camión que se despistó Exactamente. allá en la En el acceso rotonda, sur, sí. acceso sur. Sí, 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 ¿Eh? exactamente. Después otra De camioneta. un lado de la autovía era un camión y del otro lado era un auto que no sé, no llegué a ver bien por la lluvia, no Ajá, pude. Y después en el puente aéreo de Arupá, donde antes estaba el radar, ajá, una camioneta blanca, una S10, también se despistó y se fue contra el guardarray. claro. Che, mucha velocidad Y calculo que le pisan ahí, me sí, parece. ¿Eh? sí, sí, y más, viste que nosotros tenemos ese problema que llueve mucho de golpe y no alcanza a desagotar el agua la cinta asfáltica, y por ese motivo es que es el que te deslizás, que planeas arriba del asfalto y te vas. O sea, Claro. por eso es importante sacar la patita al acelerador, Ujú. ir despacio, con prudencia. Y bueno, si llegás un poco tarde, llegás, pero llegás sano. O No, sea, totalmente, totalmente. cuidarse, ¿no? Bueno, Facundo, ¿hace cuánto tiempo que hicieron la apertura del estudio jurídico de Yus Galén? Hace poquito estábamos, hace prácticamente Ajá. un mes que hicimos la apertura del estudio. Bueno, la idea es empezar a mirar de cara al interior. Para mí, personalmente, como profesional, yo trabajé muchos años siempre en la ciudad de Posadas. Y para mí la plaza está colapsada de colegas, la verdad que son muchísimos abogados que hay en la ciudad de Posadas y faltan colegas en el interior, Ujú. faltan abogados que vayan a las distintas localidades del interior y que puedan atender obviamente todas las inquietudes y necesidades de las personas en cuanto a lo jurídico o a lo legal, ¿no? Ajá. Bueno, es muy amplio los servicios que brindan ustedes en diferentes rubros, como en el orden civil, laboral, familiar. O sea, Exacto. es bastante amplio. Nosotros lo que tratamos de hacer del estudio jurídico Yugalén es una asesoría integral, en este sentido, de, como dijiste vos, las distintas ramas del derecho, lo que es civil, penal, laboral, familia. Brindamos asesoramiento a la gente, o sea, ¿a qué voy? Vos por ahí tenés hoy un problema en lo civil, no sé, tuviste un accidente de tránsito, pero capaz también, paralelamente a eso, tenés una causa penal, ¿sí? Nosotros te brindamos el asesoramiento integral de tu problema, ¿sí? Porque muchas veces en los accidentes de tránsito hay lesiones. Y si son mayor a 30 días, se inicia de oficio una causa penal. Eso, Ujú. por ejemplo, la gente no lo sabe. Y es interesante saberlo, conocerlo. Entonces, a eso vamos con el asesoramiento integral, a atender el problema desde todas las aristas del derecho. Ujú. Bueno, hay un mundo de temas para, Sí, no, no. para ir descubriendo, ¿no? Es que el Pero derecho regula la vida de las personas. Entonces, es infinito, digamos, lo claro. que podemos estar hablando. Debemos conocer nuestros derechos, Sí, sí. obligaciones y de a poco tratar de conocer las leyes, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Cómo? En principio yo porque yo tengo un costado que en mi familia siempre venimos de ser docentes. Ajá. Entonces tengo mi costado de docente. He dado clase varios años y siempre a mis alumnos lo que le aconsejé y que me gustaría que se implemente en las escuelas secundarias es que se lea la Constitución. Por lo Mm, menos tres artículos, el 14, 14 bis, perdón, 4, 18 y 19. Por lo menos esos cuatro artículos que condensan básicamente los derechos más importantes que tenemos como ciudadanos en la Argentina. Y no es complicado, no es difícil de entender, es un lenguaje sencillo y que si uno conoce sus derechos puede evitar que abusen de su situación por su posición de debilidad, por no conocer, ¿sí?
por ejemplo, abusos de la autoridad, abuso de un particular también, en esas cuestiones. Es importante conocer, es importante. Para mí, como ciudadano, tenemos la obligación de conocer nuestros derechos, de saber. Bueno, Facundo, cuando, cuando hablas de derecho, se me viene, viste, el derecho al consumidor. Sí. Ese lo vamos a dejar picando Sí, para ningún otra problema, entrevista, porque ningún problema. ahí tenemos para hablar un Sí, montón. no, y Derecho más al hoy en consumidor. día con el tema de la virtualidad, hay tela para cortar. Uy, vos sabés. Sí, no. Y todas las estafas. Por eso, No, sí, sí, sí. Bueno, pero hoy nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la pareja, Sí, sí. con el matrimonio, que por ahí no va más, che, y bueno, cada uno por Exactamente. su lado. Y todo lo que ha cambiado, ¿no? La Sí, cuestión que tiene que ver con el divorcio y el tema de la división de bienes y los alimentos, a ver, che, cuánto le corresponde pasar a la hija, al hijo, tal a cual. ver, esto queda para vos, no, esto es mío, no, ¿Cómo, no, esto es mío. cómo Ay, hacemos ay, cuando se ay, termina la relación de por favor. pareja? Sí, es todo un tema. Y bueno, hay mucha confusión también Sí, en este tema, ¿no? a mí me interesa un poquito, digamos, resaltar este tema de las relaciones de familia. Han cambiado de lo que se conocía antes, y sobre todo lo que hace foco la ley hoy, el Código Civil, y que ha querido cambiar el legislador, es cuando hay un proyecto de vida en común, ¿sí? El Estado, cuando vos te vas a casar al registro civil, no sé si escuchan el discurso siempre del oficial público del registro civil que dice: la familia es la base del Estado, por eso regula y protege a la familia. Pero los actos privados que no ofendan a la moral y a los terceros quedan exentos del derecho. Entonces no es que todos los actos o todas las relaciones de familia están reguladas, ciertas relaciones. En este caso, por ejemplo, lo que modificó el nuevo código, hablando del matrimonio, es cuando uno tiene un proyecto de vida en común y quiere tener ciertas garantías. Y esto, para que se entienda, y no hay que tener miedo a hablarlo, el matrimonio es un contrato. Ujú. ¿Sí? Nada más que tiene una particularidad, porque el contrato no es un contrato con un fin comercial, sino es un contrato donde está destinado a regular la vida en común, el proyecto de vida en común que tengan dos personas, ¿sí? Por eso tiene unas cuestiones de orden público, por ejemplo, el deber de asistencia, ¿sí?, entre esposos. Por eso, cuando uno se divorcia, a veces uno de los dos responsables tiene derecho a pedirle, reclamarle alimentos al otro, Ujú. ¿sí? Reclamarle alguna compensación económica, por ejemplo. Hay veces que los dos que se casaron son profesionales y la mujer, por maternar y cuidar a los hijos, dejó de lado la profesión y el hombre salió a trabajar y creció profesionalmente. Años después se separan, bueno, ella renunció a su carrera profesional. Entonces, en ese sentido, después se encuentra sola, que salir a afrontar la vida y a buscarse el pan. Tiene derecho a pedirle una compensación económica, por ejemplo, al ex marido, en este sentido, por esto que digo de lo que se privó. También No puede pudo pasar, desarrollarse. exacto, también puede pasar, muchas veces sucede que tengan negocio en común, ¿sí? Que tengan un comercio, ¿m? El matrimonio, que tenga, qué sé yo, una panadería, un kiosco, un almacén, un autoservicio, y uno de los dos se queda con el negocio. Bueno, el otro tiene derecho a una compensación económica, porque más allá de la parte como socio en el matrimonio, que es el 50%, ¿sí? Es la mitad de los bienes que uno adquiere durante el matrimonio, que ahora voy a profundizar en eso, pero a la vez hay un lucro cesante, o sea, yo me quedé sin ese ingreso. ¿Me entendés? Entonces te pide una compensación, porque vos sí te quedás con el negocio y tenés tu futuro asegurado. Entonces hay un lucro cesante. Esos son aristas que hay que tener presente. ¿Cómo se mide eso, doctor? Y O sea, bueno, ¿qué es lo que le corresponde, digamos, a la otra persona? en principio, vamos a partir de lo que es el divorcio. El divorcio lo que hace es la extinción del vínculo de ese contrato, de esa sociedad, ¿sí? Cuando uno contrae matrimonio,
que celebra este contrato, esta sociedad, entra en lo que se llama el régimen de los bienes gananciales, ¿sí? Que son los bienes adquiridos durante el matrimonio con el trabajo y el sacrificio de los dos, ¿está? Porque quedan afuera los bienes propios, o sea, si ya las personas tenían, por ejemplo, bienes registrables, una moto, un auto, una casa, antes de casarse, esos son suyos y escapan al régimen de bienes gananciales, o si posterior al casamiento hereda una propiedad o algún bien, un auto, un bien registrable, ¿sí? Eso queda fuera del matrimonio. Ahora, lo que se adquiere dentro del matrimonio con ese trabajo, y puede pasar que se transforme a un bien que estaba fuera de ese régimen de bienes gananciales. Insisto, vos tenías tu autito, te casaste, el auto no entró dentro del régimen, pero lo vendiste. Y compraste uno nuevo estando casado. Ese auto nuevo entró dentro del régimen de bienes gananciales. O ese dinero que vos usás cuando vendiste el auto que tenías antes de casarte y lo invertiste en tu casa, pasó a ser ganancial. Entonces puede pasar eso. La cuestión es que el divorcio lo que hace es poner fin a esa indivisión, a ese patrimonio en común que tienen los esponsales. Entonces, lo que hace es, desde que se decreta el divorcio para adelante, se separan los patrimonios. Y del divorcio para atrás hay que hacer un inventario de bienes, de lo que hay, lo que se adquirió durante el matrimonio, y ver la forma de dividirlos. Porque muchas veces sucede que hay bienes que no son divisibles. Yo no te puedo agarrar, por ejemplo, de la casa, te digo, el baño y la habitación es tuyo, la cocina y el living es mía. No se puede. No hay como en las películas. Sí. Claro, hay varias, pues, sí, hay exactamente. Varias, sí. Facundo, discúlpame. A ver, un ejemplo práctico, digamos. ¿Qué pasa? O sea, hay una casa de por medio. Sí. Tenemos un negocio, sí. Tenemos una camioneta y un auto. Sí. Aparece una moto también, sí. Ahí. Sí. Y tenemos en el banco, porque son comerciantes o sí. empresarios, tenemos en el banco 10 millones de pesos. Correcto. ¿No? Bueno, ¿cómo se hace la repartija, digamos? Bueno, la división, ¿cómo se hace? O sea, lo que le corresponde a uno o al otro. ¿Depende de lo que haya hecho alguna de las personas o no necesariamente? No. La ley establece un régimen de bienes gananciales donde cada esponsal es dueño del 50% de ese patrimonio en común que tengan. Por eso hablé que hay que ver qué bienes se adquirieron dentro del matrimonio, ¿sí? Y los que son propios quedan afuera. ¿Sabés a qué voy con esto? Sí. Me faltó esa parte. Ponerle que el hombre engaña a la mujer o viceversa. O sea, esa circunstancia. Esa es una reforma que se hizo en el nuevo código, que ya no tiene más el deber de fidelidad que existía antes en el código anterior. Hoy las causales de divorcio el Código Civil las eliminó. O sea, no hay que justificar, simplemente hay que querer divorciarse. Ese proyecto de vida en común que se tenía, si uno no lo tiene más, los caminos se separan, es simplemente ir y pedir el divorcio, por eso se habla del divorcio exprés. Volviendo a tu pregunta de los bienes, por ley le corresponde la mitad a cada uno, ¿sí? Ahora, si hay buena relación, buen trato, lo que se busca es llegar a un acuerdo, que en eso existe una libertad donde las partes pueden acordar, pueden decir, bueno, yo te dejo esto a vos, esto es para mí, bueno, mirá, quédate con el negocio, dame la plata a mí, yo me quedo con la moto, vos con el auto, bueno, te dejo la casa, pero me tenés que pagar tanto, o vendamos la casa y repartámonos la plata. Ahí las personas pueden acordar libremente. El problema se suscita cuando no hay acuerdo, cuando están peleados a muerte, cuando no se pueden ver la cara, y sobre todo me decís vos, por ejemplo, si hubo una infidelidad de por medio, y bueno, ahí cuando está todo podrido, que ya no hay forma de encontrarle solución a eso, es el 50% para cada uno, y lo que se termina haciendo es un remate judicial. El juez lo que hace es rematar todos los bienes que haya, y de lo producido, o sea, el dinero obtenido, se le reparte la mitad a cada uno. Obviamente sacando los gastos de lado. Lo ideal es no llegar a eso.
Lo ideal es que las personas puedan acordar, que puedan, obviamente asesorados con sus abogados, celebrar un acuerdo que los beneficie a ambos, que es lo que se habla hoy de ganar-ganar, ¿sí? No que uno gane y uno pierda, porque generalmente en las contiendas judiciales, cuando hablamos de pleitos judiciales, hay uno que gana y uno que pierde. De esta forma, donde se puede lograr un acuerdo, ambos ganan, ambos salen contentos, digamos. Facundo, ¿qué pasa si la mujer no quiere separarse y el hombre sí? Hoy el divorcio sale, sí o sí, uno presenta la demanda, se le corre traslado, o sea, se le notifica a la otra parte, y ahí después se fija una audiencia donde van, y bueno, la idea en el código anterior, la idea de esa audiencia era de la posibilidad de reconciliación. Uh-huh. A mí me pasó una vez, de ir al juzgado y que se reconciliaron. Ajá. Me pasó, tuve esa experiencia, sí. ¿Lograste eso? Logramos, sí. En realidad lograron las personas sí. volver a recomponer su relación. Y nos reímos todos porque fue un evento muy cómico, digamos, porque fuimos a la audiencia y... insisto, explicando, antes se trataba de la reconciliación. Hoy esta audiencia es para esto que te digo, ver si se puede llegar a un acuerdo en la división de los bienes y en acordar puntos en común sobre la crianza de los hijos, ¿sí? Entonces, el oficial del juzgado que nos estaba tomando la audiencia estuvo como 20, 30 minutos hablando, ¿viste? Que bueno, que se puede repartir así, que hay que cuidar a los chicos, que el contacto con los hijos, que hay que tratar de mantener el diálogo. Entonces yo le digo, disculpame, ¿viste? En un momento, no quiero sonar maleducado, pero no vamos a desistir de la demanda de divorcio porque ellos se reconciliaron. Claro. Y ahí el flaco, qué bueno, qué es eso. No, pues no entendía nada. Bueno, ya había una... previamente sí. Se habían reconciliado. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa, Facundo, con el tema de la cuota alimentaria? Vos corregime si hay un término que yo me acuerdo que antes era de esa manera, puede haber cambiado, ¿no? Sí. No sé si se dice cuota alimentaria, la cuota de alimentos. Está bien dicho, sí. Es la cuota de alimentos, eso proviene del deber de asistencia entre familiares. Es un deber genérico porque no es solo para los padres con los hijos, sino entre los familiares. O sea, nieto con abuelo, tío con sobrino, entre primos, digamos. Si una persona está necesitando asistencia, puede exigirle al familiar que le brinde. Obviamente no va a ser la misma cantidad y la misma intensidad, por decirlo, que con un pariente lejano que con uno cercano. O sea, no es lo mismo lo que tiene que aportar un padre sobre un hijo que un abuelo sobre un nieto, ¿sí? Claro. No es la misma cuota que se fija, es mucho menor. La cuota en cuanto a porcentaje, digamos. Hay dos factores que se tienen que tener en cuenta cuando se fija la cuota de alimentos. Los gastos que tiene el niño, niña o adolescente y la fortuna del alimentante, que serían los ingresos o el pasar que tiene el alimentante, que puede ser el padre o la madre del chico, ¿sí? Uh-huh. Esos dos factores se tienen en cuenta. Entonces, en eso va a jugar ese porcentaje de la cuota o el monto de la cuota. La forma de fijar la cuota puede ser un monto fijo en dinero y se pacte una forma de actualizar ese monto. Por ejemplo, dice, arrancamos con una cuota, no sé, 100.000 pesos por mes que se va a actualizar cada 6 meses según la inflación. Puede ser una forma, ¿sí? Y la otra es decir, no, vamos a fijar un 20 o un 30% de un salario mínimo vital y móvil, que el salario se actualiza solo. Uh-huh. Entonces, como es un porcentaje fijo de un salario que se actualiza solo, la cuota se actualiza sola permanentemente. ¿Se entiende? Lo mismo pasa si la persona tiene un sueldo fijo porque trabaja en relación de dependencia, se le fija un porcentaje del sueldo, aumenta la cuota. Bueno, hay otro tema, hay muchas cosas que van a quedar en el tintero para una próxima. El tema de la cuestión del régimen de visitas. Sí. O sea, ¿cómo eso se puede llegar a acordar también o determina el juez? ¿A qué voy con esto? Viste que es feo decirlo, es triste, pero por ahí los niños son, viste, como
Rehenes. Sí. En ese sentido, que Sí. tire y aflojan por un lado al otro, y son utilizados también por, No, por la mamá es o el triste. papá. Es triste, es O sea, triste. ¿quién decide el régimen de visitas? Bueno, mira, hoy eso se llama comunicación y contacto, ¿sí? Cuando hablamos, justamente a mí me gustaría hacer, digamos, una introducción. Cuando hablamos de niños, de hijos, tenemos tres cosas que regular. El cuidado personal, que para mí es la más importante, que antes se le conocía como la tenencia. El régimen de visita, que hoy es comunicación y contacto, y los alimentos por último, ¿sí? Porque el cuidado personal son las decisiones más importantes que se toman sobre los hijos y hacen referencia a tres cosas en base a la ley. Una es al centro de vida, dónde va a vivir ese niño, niña o adolescente, dónde se va a criar, dónde va a tener sus relaciones, dónde se va a contactar con sus familiares, sus amigos, ¿sí? Dónde se va a criar. Bueno, es importante de dónde va a vivir el niño. Esa decisión se llama la elección del centro de vida. Después de eso, las decisiones respecto a la salud, ¿sí? Si tiene alguna enfermedad, si tiene que someterse a algún tratamiento médico, alguna intervención quirúrgica. Bueno, eso, ¿quién las toma? ¿Quién decide sobre eso? Y por último, la educación. ¿A qué escuela va a ir? ¿Qué educación va a recibir? Son las tres cosas que hacen al cuidado personal y que son sumamente importantes en la vida de los hijos. La ley prevé que se toman de a dos, ¿sí? En abstracto, así, si no hay nada acordado, no hay nada escrito, no hay nada judicializado, se toman de a dos, papá y mamá, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Muchas veces hay uno de los dos que no está ejerciendo ese rol, está ausente o está muy poco presente, ¿sí? A mí me ha pasado en mi experiencia personal que en la mayoría de los casos, cuando se llega a judicializar, hay uno de los dos progenitores que está poco presente en la vida del hijo. Bueno, ahí lo que sucede es que el niño con quien vive es quien toma las decisiones generalmente. Lo que sí debe hacer es comunicarle al otro, papá o mamá, ¿sí? Ese deber de comunicar esas cosas importantes tiene que hacerlo, porque la ley presume que las decisiones que toma el papá o mamá que vive con el chico, el otro las consiente, ¿sí? Pero ¿qué tiene que hacer el que vive con el niño? Comunicar. Porque muchas veces pasa que no comunican. ¿El niño o la niña puede llegar a elegir con quién quiere vivir? Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, no son más incapaces como se los consideraba antes. Y por ley existe un artículo expreso en el Código Civil y en el Código Procesal Civil y de Familia que deben ser oídos. Los chicos, a partir de cierta edad, que saben darse a entender. ¿De qué edad? No está, regulado por ley, eso ya evalúa el juez, ¿sí? Porque es verlo, entrevistarlo y saber si puede darse a entender. Y generalmente también son preguntas sencillas. Los niños en eso a veces la tienen más clara que los adultos. Claro. ¿Viste? Ellos van y dicen, no, yo quiero esto. Quiero vivir con mamá. Quiero vivir con mamá, a mí me gusta ir a lo de papá. Quiero estar los fines de semana con papá. Bueno, el juez tiene que oírlo, tiene que respetarlo, un sujeto de derecho, tiene autonomía de la voluntad, puede decidir sobre su vida. Antes no, antes se consideraba que no, era un incapaz, que ni siquiera había que escucharlo. O sea, nosotros teníamos que decidir por los chicos lo mejor para ellos sin saber qué ellos querían. Y a veces se cometían decisiones que eran contrarias a su beneficio. Es importante esto, al chico hay que escucharlo, sí, muchas veces, y sobre todo lo que decís vos, cuando empieza ese tire y afloje, ¿viste? Ese tironeo, es importante esa parte de la entrevista, y es importante porque el juez después también le sienta a las partes, a los padres, y les dice, el niño me manifestó esto, y en pos de la protección del interés superior del niño, yo voy a dictar este régimen de comunicación y contacto. El régimen de comunicación y contacto, que es lo segundo, para mí más importante, es el derecho que tiene el papá o mamá que no vive con el chico a verlo, a pasar tiempo con su hijo. Bueno, en ese sentido, ahí es donde no existe una fórmula exacta para fijar un régimen. Si hay buena relación, hay buen trato y hay diálogo,
yo aconsejo que sea amplio, que es cuando se pongan de acuerdo en base a los horarios que tenga cada uno del trabajo, la escuela, la guardería, si tiene algún tipo de actividad, qué sé yo, va a fútbol, va a hacer alguna actividad, bueno. En ese sentido, ahí ponerse de acuerdo y que el papá lo vea o la mamá lo vea al chico sin problema. Todo por el bien de la criatura. Y sí, porque ese es el donde se pierde el foco. Creemos que nosotros somos los protagonistas. El protagonista es el niño, porque se está hablando de los derechos de él y la vida de él. Bueno, Facundo, 10 y 26, che, pasó volando. No, sí. Pasó volando y tenemos... hay mucho para hablar. Ojalá que te tengamos pronto por acá para hablar de otros temas. Sí, creo que será de interés del público. Sí, Así que te agradezco mucho. En No, nombre de mis favor. compañeros, Carolina, Gustavo, Fabi, acá somos un equipo. Así que te agradezco mucho y hasta cualquier momento. Sí, no, abierto a cuando quieran venir, poder colaborar con la audiencia, porque a mí me interesa que la gente conozca, sepa, como dije, su derecho, pueda tomar buenas decisiones y que eso hace a mejorar las relaciones de la comunidad, porque evitamos conflictos, o sea, descomprimimos el sistema judicial muchas veces con un buen diálogo y conociendo, digamos, los alcances de la norma y del derecho. Bueno, y en estos tiempos hay que tratar de vivir tranquilo, en paz. Vamos por ese lado. Yo siempre trato eso, ¿viste? La mediación, el diálogo. Gracias, Facundo. No, hasta por favor. la próxima. Dale, gracias.